Hola amigos, bienvenidos a Podcast Audio, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio número 272 y vamos a hablar de los bunkai, de los katas más clásicos del karate do moderno, que son los katas, los pinan. Eh, para algunos los pinan, para otros los heian, pero son los katas que introdujo Anko Itosu en el sistema escolar de Okinawa. Como siempre, para ayudarme en la tarea, tengo a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola, Jorge. Bueno, hoy estamos en un tema que no tocamos muy a menudo, hablar de los pinos, ¿no? Es algo que, como estamos tan enfocados en el karate funcional y en la herencia que hemos tenido de Aragaki Seishu y los katas que hemos podido trabajar de esa tradición, como que los katas, los pinan han pasado un poquito al olvido, ¿no? En nuestra cabeza, digo. Pero hay que reconocer que los pinan o los heian son una parte integral de gran parte de los karatekas modernos, ¿no, Pepe? Sí, bueno, muchos consideran la base de su karate, ¿no? Es cíclico, además, son katas que se aprenden al principio como formas fundamentales o básicas de aprender los conceptos, las técnicas de base de su estilo, y luego, tras un tiempo, vuelven otra vez a los heian, a los pinan, ¿no? Por lo menos así lo tengo entendido yo en muchas escuelas, como siempre acudiendo a las bases porque, bueno, un poco para equilibrar a veces que hay un exceso de búsqueda en niveles más altos. Entonces, bueno, ya sabemos que los Pinan tienen una información limitada y dentro de esa información, bueno, pues tampoco podemos sacar, digamos, un super sistema, ¿no? Como ocurre con otras catas. Pero sí es verdad que para empezar no son catas malas, o sea, no son catas que no se pueda hacer algo con ellas y además la hemos elegido porque como la hace todos los estilos prácticamente, quizá Goju a lo mejor no, pero bueno, sería fácil entenderlo desde esta perspectiva de estos katas pinas, ¿no? Eligiendo a lo mejor un kata un poco más avanzada. Y bueno, también siguiendo la pauta del episodio pasado, donde introdujimos el uso del video para de las técnicas que estamos hablando. Entonces en esta ocasión hicimos lo mismo, que grabamos en nuestros dojos. Así que bueno, vamos a tener videos concretos en lo que comentar y ilustrar lo que estamos diciendo. Que parece que a la audiencia le gustó mucho esa idea. Si bien no se puede hacer siempre, pero bueno, se puede hacer un intento, ¿no? Bueno, lo que sí hay que establecer algunas reglas de juego para asegurarnos de que todos estamos entendiendo lo mismo cuando hablamos de Bunkai, y para entender el trabajo que vamos a mostrar, porque si no no es fácil entender lo que estamos mostrando, ¿no? Pero podríamos hablar que hay diferentes áreas del Bunkai, porque la gente tiende a tener una visión muy estrecha de lo que es el Bunkai, como que es una aplicación técnica, ¿no?, del kata. Y eso es verdad, pero es, como hablábamos en el episodio, hace 2 episodios atrás, digo, es la expresión mínima de lo que es el Bunkai. Pero podemos verlas desde distintas perspectivas. La interpretación de las técnicas del kata es lo que podríamos llamar el bunkai inmediato, ¿no? Donde se busca de forma casi que literal encontrar una aplicación, ¿no, Pepe? Claro, de eso se trata, ¿no? De no salirse mucho del contexto del que te ofrece el kata. Lo que pasa que no desde una perspectiva de un quijón puro y duro, ¿no? Donde tenemos que hacer un gesto literal, sino más bien aplicar ese quijón contra, bueno, contra un oponente que se viene hacia nosotros, ¿no? Y que más o menos sin salirse mucho del kata, digamos, ¿no? Sobre las técnicas que ofrece ese kata. Y está bien, estoy completamente de acuerdo, ¿no?, en lo que decís. Lo que bueno, después vamos a hablar un poquito del reglamento que tenemos
para trabajar con estos katas, ¿no? Después se podría decir que las etapas superiores del bunkai que trascienden esta sería la parte en la que se busca comprender el espectro técnico que se encuentra dentro del kata cuando el kata nos da una técnica, nos da un suki, nos dice, anda a buscar todos los otros suki, ¿no? O sea, no es que porque un kata no puede contener todas las variaciones de un suki que pueda haber, o todas las variaciones de un keri, o todas las variaciones de un uke, entonces te da un ejemplo, ¿no? Y después es obligación del estudiante a salir a buscar el resto, ¿no? Pepe, ¿cómo haces tú en tu práctica? Sí, nosotros como nos basamos siempre en otros elementos que no solamente son puramente técnicos, pues obviamente es inevitable trabajar. Es que al final Bunkai no deja de ser un conjunto, ¿no? Más allá de las Mm, metodologías que use. ¿Qué ocurre? Que nosotros vamos a poder son Maigeri si la distancia del atacante lo permite. claro, Entonces, en ese caso elegimos Maigeri, pero si está más cerca, pues elegimos Isageri, ¿no? Por ejemplo, un rodillazo, que eso representaría a otro tipo de patada. Pero muchas veces se dice, no, no, es un Maigeri. Y nosotros decimos, no, representa a todas las técnicas de pierna. En este caso, la mm, distancia es la que ha marcado también el tiempo, ¿no? Y por supuesto, evidentemente, elementos tácticos, estratégicos, zonas de contacto, presión, etcétera, etcétera, ¿no? Así que es inevitable bueno, digamos, no sacar cualquier tipo de técnica. Sí es verdad que se puede trabajar con tiempo, igual que se trabaja con tiempo preestablecido, se puede trabajar también con distancias preestablecidas. Y decir, bueno, pues vamos a trabajar a distancia que tú puedas colar un Maigeri, ¿no? Pero eso es la metodología, ¿eh? El kata en realidad te dice que hay una patada, aunque venga como ejemplo lo que tú bien dices, un Maigeri, un Yokogeri o no mucho más, un Fumikomi quizás. Justamente a eso me refería, porque es una realidad de que hay que ver, bueno, esto lo hemos dicho ad libitum, pero hay que dejar de ver las técnicas del kata como técnicas del kata, ¿no? Hay que verlos como gestos técnicos, o sea que un gesto técnico puede ser varias diferentes técnicas, ¿no? Esto lo hemos hablado, ¿no? Que un suki puede ser interpretado como un suki, pero puede ser la mano que se alarga para agarrar y traer el hikite, o sea, o puede ser un empujón, o puede ser, o sea, el gesto técnico del suki comprende otras variedades técnicas, otras capacidades técnicas, otros resultados técnicos. Entonces, hablar de suki no más limita la capacidad de información que contiene el kata. En cambio, si hablamos de gestos técnicos, de repente ahí ya el kata tiene más profundidad, tiene otros niveles de información. Y No, esos, y eso influye directamente en el estudio del Bunkai, evidentemente. exactamente, a eso es lo que me refería, porque si vemos un suki, bueno, tenemos una opción nomás, ¿no? En cambio, si los vemos como gestos técnicos, a la hora de hacer bunkai se nos van a abrir otras puertas, ¿no? Y que justamente ese es en mi opinión, eso es uno de los valores del bunkai, ¿no? Que nos da un valor agregado que nos abre puertas que el kata no podría. Ahora, repetir el kata con un oponente para mí no tiene sentido. No me enseña nada porque, digo, me está haciendo un Quijón sobre un Quijón y no tiene sentido. No me da más habilidad operativa, no me enseña a pelear o a defenderme. Es cuando salgo del kata, cuando rompo la estructura del kata. Y bueno, también me parece que es interesante, bueno, el nivel superior que podríamos hablar, o el círculo exterior de un bunkai sería, bueno, explorar la parte táctica del kata, ¿no? O sea, qué información táctica nos brinda el kata y cómo extrapolarnos a otras situaciones tácticas. O sea, de la misma forma que hicimos con las técnicas. Pero deberíamos tener deberíamos hablar un poquito de las reglas que usamos a la hora de grabar estos, de filmar estos bunkai de los Pinan, porque
hay distintas cosas que en nuestra filosofía del karate, el karate visto como un sistema de autodefensa, condicionan la forma en que hacemos el bunkai, ¿no? Este, ¿qué ideas tenés vos en este respecto, Pepe? Bueno, aquí nosotros, el trabajo que hacemos siempre es que las técnicas se basen en situaciones más o menos reales, es decir, no se ataque un Quijón sobre otro Quijón, ¿no? Esa sería la primera base. Luego también tenemos un trabajo de si esa técnica la puedo yo aplicar en un contexto no consensuado. Quiero decir, por ejemplo, me decía un compañero, no, pero nosotros estamos intentando hacer eso porque, mira, por ejemplo, tú me atacas y yo te hago, te defiendo arriba y te golpeo aquí, ¿no? A la vez que tú me defiendes. Entonces, claro, digo, sí, pero ahí tienes el tiempo, tienes el espacio y tienes, ¿no? El cómo, el cuándo y el qué, ¿no? Mm. Pero puedes aplicar ese método de cuando yo te quito, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Y ya no podía, ya no era tan fácil. Eh, Puedes cuando te, aplicarlo. cuando dices, yo sé exactamente a qué te referís, pero Sí. no sé si la audiencia entiende. Cuando decís cuando yo te quito el tiempo, ¿a qué te Sí, que referís? no hay un momento preestablecido para atacar, Mm. sino que yo te ataco cuando yo considere que es el momento y que va y no hace en tu situación de fuerza. Normalmente te va a atacar cuando tú estés debilitado. O bien te ataco porque estás debilitado o te ataco para debilitarte para entrarte por otro lado. Y ya tenía más dificultad en aplicar que una defensa y un ataque se pueda hacer a la vez. Claro. Incluso siendo bastante bueno, me tocó, pero no hacía nada, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las energías se las tenía que desarrollar en la defensa, ¿no? Y Mm. si te quito además el espacio, ¿qué hacemos, no? Entonces, tenemos que partir de esa premisa. Es decir, si partimos de que mi ataque es un ataque preestablecido en tiempo y en espacio, pues evidentemente el Bunkai es diferente así es un ataque que se ajusta más a la realidad, ¿no? En la realidad, no hablando simplemente, porque puedes decir, bueno, pero yo es que hago ganchos. Sí, como él decía, es que nosotros no hacemos Hoizuki, yo es que hago un gancho para que el ataque sí, pero está preestablecido, ¿no? Mm. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces jugamos un poquito con eso. En eso avanzamos todo. Después hay puntos, por ejemplo, que a lo mejor son mucho más definidos, bueno, para decir, para empezar, ¿no? Para la gente que no tenga mucha experiencia en combate, pues evidentemente hay que empezar desde otra perspectiva, ¿no? Y es más o menos lo que tú haces aquí, ¿no? Que debe de haber una técnica más o menos aplicada, ¿no? Que no tengan que ver con el tipón, ¿no? De la kata. Que sean técnicas que no sea, sí, yo no te ataco un Oizuki, un Maegeri, un Yokogeri es perfecto, ¿no? Sí, ¿no? Otra cosa. Claro, aparte, digo, que no se vean, o sea, que no se interprete que la técnica de Bunkai tiene que ser la expresión de Kihon que la técnica tiene en el kata. Que ese es el gran error que se utiliza porque la técnica aplicada tiene otra forma. No tiene la forma de Kihon. La técnica aplicada está centrada en la función, no en la forma. Muchas veces la técnica de kata, como no se conoce la función, se está centrada en la forma. Y por eso, bueno, hay las variaciones técnicas que hay, que no están regidas por criterios funcionales, sino que están regidas por criterios estéticos o Sí, arbitrarios. un ejemplo claro es, por ejemplo, alguien me va a atacar arriba, vamos a imaginar el Piran Jondan, el Heian Jondan. Alguien me va a atacar por arriba, entonces yo no voy a desvelar ahora que ataque porque luego en los vídeos se va a ver. Pero me ataca por arriba. Entonces yo me centro ahí. Sin embargo, se llevan horas en vez de corregir la estructura defensiva en cómo está el Kokusu colocado, la postura, ¿no? Exactamente. A O eso me sea, esta refiero. pierna aquí, el pie así, ¿no? Cuando realmente lo que importa es que no te den la cara, ¿no? Claro, e incluso hoy de mañana en el dojo estaba hablando con uno de mis alumnos que, entre otras cosas, hizo MMA, ¿no? Él decía, claro, la gran diferencia, dice, lo que me... Él estuvo en Japón, estaba entrenando en el Hombu Dojo de Wado Ryu y a la vez estaba haciendo MMA. Y decía, lo que me aliviaba de ser MMA es que nadie te preguntaba, nadie te corregía cómo lo hacías. Si funcionaba, estaba bien. Si lo quisiste tirar y lo tiraste, entonces estuvo bien. No, nadie te viene a decir, no, porque el dedo gordo del pie tiene que estar 5 grados más hacia... no.
la función estaba por sobre todo. Y por supuesto que para tener una capacidad funcional hay que tener capacidades estructurales, energéticas, etcétera, que son un mínimo. Pero después ya el detalle estético que tiene muchas veces la práctica del karate desaparece, ¿no? Y bueno, este es uno de los puntos más importantes en el Bunkai que vamos a mostrar ahora. Y también lo importante es que parta de relaciones, o sea, situaciones reales. O sea, en el sentido de que las situaciones tácticas en las que se presenta tienen que ser justamente parte del el vocabulario de violencia que existe entre los seres humanos. Nadie se pone en el Senku Sudachi Gedanbarai para atacarte y te ataca con un Suki. No existe eso. O sea que, por lo tanto, el kata de karate, si es un sistema de autodefensa, no se concierne con eso. Un kata de karate que está preparándote para la autodefensa te prepara para las situaciones en las que te tenés que defender. Y entonces, el Bunkai, por supuesto que tiene que concernirse nada más que con ese tipo de situaciones. Digo, yo no sé cuántas veces he visto Bunkai, donde alguien se para al lado, a mi costado, en Senku Sudachi con Gedan Barai y me ataca con un Oizuki y yo hago así y me defiendo para allá. Barbaridades. La verdad que no entiendo cómo se le puede ocurrir a alguien que si alguien me está atacando del costado, yo me voy a quedar de costado esperando que me ataque. Digo, eso no existe. Y primero que me ataque con un Oizuki que se para acá. Ya que hasta aquí la pierna. Y yo tengo que defenderlo. Es una pseudo realidad que se crea a partir de que el karate deja de ser un arte marcial y se transforma en un sistema de educación física escolar y en un Gendai Budo, donde ya la funcionalidad no tiene sentido, ¿no? Ya tiene otros objetivos el entrenamiento. ¿No, Pepe? Claro, no tiene sentido. Además, está condicionado. Es que no hace falta ni defender. Que si un bunkai es la aplicación técnica. Y si tú no necesitas defender al otro porque el ataque es infructuoso, entonces no hay necesidad de ello. Mira, por ejemplo, y si no te toca más todavía, está como prohibido tocar, ¿no? Si te ataca para ser defendido, no para golpearte, ¿no? Justamente. Mira, las artes en general se vician, ¿no? Los sistemas de combate también, ¿por qué no decirlo? Entonces, uno tiene que tener cuidado y por eso hay que ir desarrollando nuevas metodologías o nuevas formas de entrenamiento, ¿no? Que digamos, compensen a veces que bueno, que los criterios varían, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, cuando llevas tiempo subiéndote a un ring con unos guantes y sobre todo esos son guantes de 16 o de 18, todavía más, que absorben un montón, y un casco, llega un momento en que vas incluso a que te pegue, Mm. porque has desdramatizado y ya es muy difícil que te tumben. Entonces parece que estás trabajando real, pero en realidad estás trabajando con falsedades, ¿no? Porque si no tuvieras el casco y el otro tuviera el puño vacío, te tumbaría, ¿no? Claro. ¿Cómo se compensa esto en boxeo? Se puntúa. Es decir, te tengo que si no te puedes dejar golpear porque entonces vas perdiendo, ¿no? Ujú. Vas apuntando. Entonces, desde ese aspecto, la metodología del puntuable, por ejemplo, es bastante correcta, ¿no? Para corregir esas, ¿no? Eso de que tú me das a mí, como no me vas a hacer nada, pues Claro. no pasa nada, ¿no? Entonces, quiero decir que en principio todos los sistemas tienen como su metodología de compensación, ¿no? Mm. Cosa, por ejemplo, que en el karate, a través del Bukai, no se ha hecho, no se ha hecho ese trabajo, ¿no? Porque como ha ido alejándose de la defensa personal, pues cada vez eso es menos necesario. Cuando empiezas a trabajar un Bukai más funcional, te das cuenta de que no puedes dejar que te ataque porque ya no le puedes hacer la defensa. No Claro. puedes dejar que te pegue un empujón a toda potencia porque ya no puedes aplicar la defensa, etcétera, Exactamente. etcétera, ¿no? Entonces hay que trabajar con esos criterios, con criterios de compensación, por lo menos al principio. Ya después a eso nos referimos con realidades, ¿no? Que sean actos que se van a, o sea, que si te diera de verdad te haría daño, pero claro, si te ataca un Izuki desde lejos, me quedo para que tú me hagas tal o cual, pues entonces se desvía un poquito, ¿no? Y por eso el Bunkai deja
deja de tener para la mayoría de la gente un valor. Es que no lo tiene, es que la mayoría de la gente no lo practica. Mm. Y cuando se practica es por temas de competición o por temas de exhibición, ni siquiera ya de examen, ¿no? Claro, y se practica justamente en una versión estilizada, ¿no? Claro. Después el último elemento, y después nos metemos de lleno a los videos, es el tema de la iniciativa, el karate Nisenten Nashi, ¿no? Eh, bueno, quien haya seguido este podcast por un mínimo de tiempo sabe que desde el punto de vista táctico nosotros no somos partidarios del karate Nisenten Nashi, y había maestros clásicos de los próceres del karate que tampoco eran partidarios del karate Nisenten Nashi, que como lo profesaba Gishin Funakoshi Sensei. Sin ir más lejos, Motou Choki Sensei estaba completamente en desacuerdo. Estaba literalmente en la posición opuesta a la de Funakoshi. Si bien nosotros reconocemos el valor ético del karate Nisenten Nashi, desde el punto de vista táctico y técnico, es una desventaja. Y para uno tiene que defenderse a sí mismo, a su familia, no da ventajas al enemigo. Lo cual no quiere decir que nosotros trabajemos siempre desde un mundo perfecto en donde la situación es óptima a mi favor y yo siempre tengo la iniciativa y venzo de esa forma. A veces el oponente nos impone trabajar en Go-No-Shen de forma reactiva, ¿no? Donde él tiene la iniciativa. Y bueno, y vamos a mostrar variaciones también de esas situaciones, ¿no? Esa interpretación de aplicación de los gestos técnicos del kata, ¿no? Me parece que estás de acuerdo en lo que acabo de decir, Pepe. Sí, además por experiencia también. O sea, ya no es una cuestión de ideas, sino que es que la experiencia me dice que no es correcto. Evidentemente, a alguien que no conoces, ¿no? Que no sabes quién es, con la intención que va, si va solo, etcétera, etcétera, o sea, de la iniciativa es tremendo, ¿no? Lo que pasa, claro, que las metodologías de trabajo a veces se confunden, ¿no? Con las estrategias, y ahí es donde está el problema. Una cosa es que se trabaje a nivel metodológico para conseguir algo, Uh-huh. con matices, ¿eh? Ahora explico por qué. Pero con alguien en el dojo, que digamos que no va a llevar las consecuencias al máximo, contra alguien que no conoce, que no sabe las intenciones, por lo tanto, dejarle la ventaja puede ser muy, muy peligroso. Sí, no sabes si te viene a pegar una piña o te viene a matar. Digo, Claro, claro. Porque, mira, por ejemplo, en Yodo, en Shindo Muso Ryu, hay una técnica que se sube el bastón por encima de la cabeza. Se llama Ijimonji no Kamae, o Yodan Ijimonji no Kamae, ¿no? Entonces el otro se va acercando con el sable. Pero la mayoría de la gente lo que hace es que el otro hace como una especie de corte de amago y te entra pinchando, ¿no? Si el otro es rápido, te suelta, o sea, te acaban cansando. Si le has dado la iniciativa, porque entra dentro de tu espacio, ¿no? Entonces, en realidad, esa técnica, esa elevación del bastón por encima de la cabeza, lo que hace es que impide que entre dentro de tu posición. Si se acerca mucho, le pegas un palazo, ¿no? Con lo cual obligas al otro a, a tener que lanzar el amago desde lejos para poder entrarte. Con lo cual, no tiene tu espacio ni tiene tu tiempo, ¿no? Que aunque cuando alguien no tiene mucho conocimiento del sistema y lo ve desde lejos, parece que tú estás esperando, el otro ataca y entonces tú reaccionas, ¿no? Cuando en realidad es que no puede entrar porque como entre le pegas, ¿no? Pues un poquito pasa en karate, ¿no? Que aunque parece que el otro puede atacar en situaciones de ventaja, no tiene por qué. Es decir, que ataque primero no significa que siempre lleve la ventaja, ¿no? Que también eso es un matiz. sí, depende de la situación táctica, ¿no? Pero por lo general la acción le gana a la reacción. Ahora depende Mm, depende de a qué estés reaccionando. claro. Si estás reaccionando a la técnica, perdiste. Si estás reaccionando al tiempo y la distancia, ahí sí tenés Mm, una posibilidad. Bueno, la forma en la que organicé los videos de hoy es que presentamos tu trabajo primero, Pepe, y lo vas sí. comentando. Este, y bueno, y después presentamos el mío y lo vamos comentando. ¿Está? Bueno, entonces empezamos por el Pinan Shodan, ¿no? Piran Nidan, Piran Shodan, depende como de cada skill, porque es que siempre tengo problemas.
Sí, bueno, aquí lo primero que... Bueno, está ya el vídeo, Sí, ¿verdad, sí, José? sí. Bien, Está en un lo loop, primero, así que da bien, vuelta hasta que lo lo paren. primero que estoy haciendo es la primera parte de la cata, haciéndola al aire, donde aparece el Gedan Barai, y luego los ageuques, ¿no? Y después los chutos, en este caso nosotros hacemos Gedan chuto en vez del Shudan chuto en Shikodashi. Entonces, bueno, aquí estoy aplicando alguna forma de trabajar. Aquí he elegido siempre desde el agarre, desde el Grinch, o sea, de que alguien me agarra, me quiera agarrar, o bien estamos agarrados. Por ejemplo, cuando se hace los hageuke, el primero que yo hago es es un movimiento de sujetar al otro, como de frenarlo, ¿no? En su embestida. Eso le hace que su energía no vaya y luego, como hay una resistencia, le cambio y luego en el giro, el típico giro que luego se hace quedar para ahí, lo convierto en proyección. Aquí es sobre una patada, luego lo chuto, o sea, me viene una patada y cuando me viene un golpe abajo, lo que voy a hacer es defenderlo arriba, o sea, un golpe arriba, lo defiendo arriba, él se logra, digamos, responderme, me quiere agarrar y entonces yo me agacho por abajo y lo proyecto, ¿no? Es lo que hago. Casi siempre, como podéis ver, es un trabajo que se hace cuerpo a cuerpo, ¿no? Los ageuke se ve que no son ageuke en sí mismos, ¿eh? Y los shutobarai se ve que tampoco son defensa pura y dura, aunque aquí he querido mostrar dos formas, ¿no? Contra una patada que sí es plausible dentro de un contexto, ¿veis? Ahí lo agarro, y lo proyecto y después, bueno, pues también contra la patada hay un desequilibrio, etcétera, etcétera. Es un trabajo muy sencillito para que lo pueda trabajar, bueno, prácticamente todo el mundo. Bastante accesible a la mayoría de los practicantes. Bueno, no te creas, porque ahí ya estás trabajando con proyecciones, estás trabajando con cambio de dirección, a la vez que estás haciendo una proyección, estás trabajando con Mm. estrangulamientos, o sea, hay un montón, Pulsación eh, en la pierna, control sobre la pierna. por eso, hay un montón de elementos que el karate moderno por lo general no los contempla, ¿no? Se queda en el atemi. Eh, Claro, porque no está cuerpo a cuerpo. Si estuviera cuerpo a cuerpo, usaría esos recursos. bueno, digo, me estoy refiriendo a que el karate normativo no los usa. No, no los usa. Y es verdad lo que tú dices, ¿no? Que hay técnicas donde, por ejemplo, en los ageuke, donde hay una lucha, yo los freno porque viene con mucha energía, porque él me empuja. Ahí se ve un poco menos en el vídeo, porque el vídeo siempre desmerece por la velocidad, pero el empujón que me da es claro, es fuerte. De hecho, el otro día me dolía el pecho, que me daba con los talones, al otro día, del empujón que me daba. Y entonces yo los freno, le freno esa embestida, como ahí está fuerte, entonces le cambio el ángulo, decía, hacemos como en Twitch Show, lo que plegamos el otro día, y a partir de ahí que logro desequilibrarlo, lo transformo en proyección. O sea, voy trabajando arriba, abajo, arriba, ¿no? Que es una táctica muy interesante también. Muy bien. Entonces le damos al video número 2 que debería ser el Pinan Nidan, ¿no? Nidan o Shodan, sí, exactamente. Bueno, aquí hago la primera parte hasta la patada, el uchi y la patada y el chuto. Es una forma de trabajar. Y luego expreso, digamos, la manera como se haría esa técnica buscando la aplicación. Es decir, sería la parte formar, la combinación formal, perdón, y luego la parte un poquito más libre, ¿no? Luego la parte de los chutos con nuquite. Y aquí lo que busco es cuando él me quiere agarrar, de nuevo volvemos a cuerpo, él me quiere agarrar, me quiere empujar y yo le abro, ¿no? Con los dos brazos le abro el Nidan Uke, que le llaman en alguna escuela, le abro. Y le busco estrangularlo, le busco una estrangulación. O sea, cuando junto los brazos, lo que hago es buscarle una estrangulación. Él se defiende, se protege en la estrangulación y entonces yo le busco un ángulo por el otro lado, tiro de él, sin perder el contacto, sin perder la conexión y bueno, y le pateo. En este caso lo que he hecho es patear a la zona baja, ¿no? Pero puede ser, si está más cerca, puede ser un golpe también a su pierna, ¿no? Para proyectarlo. Y luego la parte de los chutos es muy básica, ¿no? Igual, ven a agarrarme, le desvío y le entro un golpe, ¿no? Ahí aparece como Irimi, ¿ves? Ahí lo cambio de ángulo, le pateo y lo termino proyectando. Después de la patada, el giro que acaba en chuto en nuestra kata, esa sería la proyección.
como hemos dicho muchas veces, todo lo que se gira, se va girando, pues se puede convertir en una proyección. Bueno, aquí también nuevamente, ni los ataques ni las defensas son de Suki, Kiri y Uke, ¿no? O sea, no se ve casi, se ve muy poco a Temi en este tipo en el trabajo que Mm, estás mostrando, ¿no? sí. Hay otros tipos de aplicaciones que también se puede hacer. En este caso, como dije al principio, estamos desde el agarre, ¿no? Desde situaciones de agarre o de empujones o de... No, pero es que para mí es sintomático de que en un karate que esté enfocado en la autodefensa, trabaja en situaciones de autodefensa. Y, y esas situaciones ya definen cuál va a ser el palete técnico que Claro, va a utilizar. Como vos decías, no, si estuviera cerca lo iba a utilizar. Bueno, lo que pasa es que justamente cuando estás cerca se te desmarcan, se te decanta las técnicas que tenés que usar. claro, en este vídeo segundo, como en el primero, aquí se ve que aunque parezca que él toma la iniciativa, yo le freno la iniciativa cuando le hago a Claro, que en el primero, y aquí cuando él me empuja viene hacia mí, pero yo igualmente le freno. Es decir, en este caso le abro los brazos, le disperso la energía, entro hacia él, le obligo a defenderse, y que le es lo sacás que la hace iniciativa. defenderse para no estrangularlo, y entonces en ese momento giro sobre él, el giro se me encanta porque lo uso muy en todo, en el kenjutsu, en el boxeo, en karate, le sigo agarrando y como él estaba preocupado por el agarre superior, le pateo, ¿no? Así, Claro, pero lo que técnicas por hiciste, abajo, que son técnicas ocultas, que no se ven porque son muy rápidas. pero aparte lo importante allí, más allá de lo que se haga del punto de vista técnico, del punto de vista táctico, lo que sucede es que el atacante pasó de ser atacante a defenderse. Que su mentalidad Exactamente. cambia inmediatamente porque le quitaste la iniciativa y la utilizaste contra él. Tomaste la iniciativa tú y él pasó de ser el atacante a ser el que se defiende. Este, Ujú. y bueno, de eso se trata. Si el oponente tiene la iniciativa, se trata justamente de sacársela lo antes posible. Claro, hay un cambio de intención de quitarle la iniciativa porque mi técnica es más agresiva que la suya. Entonces yo le subo un tono marcial, si puedo utilizar ese término. Si él me ataca un 50%, yo le subo la intensidad para que no me siga agrediendo. Es decir, por eso mi técnica va a buscarle la estrangulación, ¿no? Entonces él se siente sorprendido, ¿no? Un empujón que te quiero pegar y de momento estoy intentando ser estrangulado, ¿no? Exactamente. Entonces hay una afectación también a nivel emocional y psicológico, ¿no? Claro, por Que no es, supuesto. que no solo es la técnica. Bueno, vamos al video número 3 que vendría a ser el Pin and Sandan. Sí, el Pinansanda. Un momentito, que me lo acomodo. Listo. Bueno, aquí lo he elegido dos partes básicas, quizás las más incomprendidas, que son el movimiento que se hace con el codo, ¿no? Y luego la parte final, cuando se avanza y se gira. ¿Eh? Casi todo el mundo pega codazo atrás, etcétera, etcétera. Y aquí lo que hace es que se defiende contra un codo, ¿no? Contra un Suki, un codo defiende un Suki. Aquí yo lo que utilizo es precisamente, de nuevo, volvemos a lo mismo. Yo considero que esa técnica no es una técnica de defensa en sí misma, sino que es un ataque. El codo para mí es un ataque, de manera que cuando él viene, yo le agarro a él y se resiste, y entonces la salida, lo que se llama huraken, es tumbarlo para el otro lado, es decir, cambiarle la dirección, ¿no? Después, cuando él me agarra, fíjate el Suki que se hace después de los tres codos y el huraken, que viene un Oizuki antes de girar, para mí es que me va a golpear con la cabeza y entonces yo le hago una especie de Suki, una especie de apertura en los brazos, que es como se está viendo en el vídeo. Él no me puede golpear con la cabeza y entonces a partir de ahí lo que hago es engancharlo y proyectarlo, que para mí no son codos hacia atrás, sino que vuelve a ser movimientos al cuello con una proyección en un sentido y luego una proyección en el otro sentido. Por eso se hace una proyección lateral, ¿no? Entonces, ese giro de pegar el Suki y girar es agarrarlo y luego desplazarme hacia el otro lado. Pero no es solo un agarre, es una estrangulación. ¿Eh? Carlos me decía, uff, ¿cómo aprietas aquí? ¿No? Quiero decir que se sienta ahí la presión. Claro, lo que, aparte de lo que se
Lo que a mí me llama la atención de justamente la interpretación de que eso que son los codos, ¿no? El problema es que si alguien estuviera detrás mío y yo quiero golpearle con un codo hacia atrás, o un golpe hacia atrás o un codo hacia atrás, tendría que irme en esta dirección para pegar así. Y en esta dirección para pegar. Pero el kata hace lo contrario. El kata va en esta dirección y pega ahí. O sea que si él estuviera atrás mío, yo me muevo, ya no está atrás mío. O sea que es que esas técnicas estarían pegando en el aire. Por eso me parece bastante ingenua No, aquí lo tengo de frente. Y el Claro. giro es una proyección, o en este caso una estrangulación con proyección. Y luego el desplazamiento para el otro lado es exactamente lo mismo. O sea, los codos aquí todos son usados como agarres al cuello o bien como luxaciones, ¿no? En este caso he mostrado que los típicos ukes, ¿no? Empiuke, en realidad son ataques, son atrapes al cuello del oponente. Bueno, ahí nuevamente acabamos de mostrar un trabajo en el que nuevamente no se desarrollan técnicas de Kihon, Seku Sudachi, Oizuki Yodan, ese tipo de cosas, ¿no? Sino que se trabaja en una relación, una situación real, una situación de combate Sí. normal. Y sobre Luke, si podéis observar, al verlo de nuevo, él no se pone en cama y me empuja. Él se acerca y me empuja. O sea, cuando me tiene en distancia es cuando me intimida y me quiere golpear. Porque a veces hacemos empujones o técnicas que podemos considerar que son reales, que alguien te puede hacer en la calle, pero la llevamos al mundo del Quijón. Es decir, nos ponemos en camae y hacemos un gancho, nos ponemos en camae y hacemos un meguería, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también es importante destacarlo, porque yo tengo que sentir que el otro no me ataca con un quijón, sino que me agrede, o sea, que viene hacia mí para que mis respuestas sean más o menos adecuadas. De hecho, los vídeos que presento son los que hemos considerado que expresan mejor lo que buscábamos, ¿no? Porque a veces fallamos, o sea, a veces me empujaba y no podía agarrarle y tirarlo, ¿no? Claro. O sea, de la realidad con la que me atacaba. Si el porcentaje, estamos hablando en un nivel de estrés de un 3%, imaginaros un nivel de estrés de un 90%. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Quiero decir, el ensayo-error, eso de que te tiene que salir perfecto todo, no. Hay que también saber trabajar con los errores. Y la única manera de saber cuáles son los errores es trabajando en un sistema de realidades, ¿no? Y saliendo de la zona de confort. Sí, y bueno, justamente por eso muchos de los katas antiguos, no me refiero a los Pinan, pero los antiguos eran redundantes. O sea, te mostraban un ataque, dos ataques, tres ataques, cuatro. Pero si hasta ese rato que está muerto, no, te está dando redundancia. Si no entra este, entra este, entra esta. O sea, pero bueno, vamos al video número 4 que mandaste, Pepe. ¿Le doy ya? Sí, dale, para del ir, Pinan vamos, Yondan. para ir más o menos corta. Bueno, el Yondan tenemos de nuevo una técnica parecida. Si os fijáis, yo después de defender, echo los brazos para abajo y después de defender hago una especie de Yuji-uke. Esto lo hago porque lo considero, también hago la parte de las técnicas de patada y giro, ¿no? Entonces, yo considero igual que es como una proyección hacia abajo. ¿eh? Cuando él me va a agarrar, yo le abro, le tiro para abajo, él no se deja y entonces me quiere patear y entonces reconvierto y hago para el otro lado. O sea, hago una especie de Tui Show con el cuerpo. Si se ve, ahí hago hacia abajo primero y luego Yuke y luego en la aplicación él me agarra, yo lo que hago es abrirlo, después de la patada. Bueno, después hago dos partes, ¿no? Tanto el Hakusuru, que ahí lo considero como Hakusuru, no tanto como movimiento así. Le bajo, lo quiero proyectar, pero él me quiere patear y entonces hago el Yuji-uke, es decir, giro y hago el Yuji-uke, ¿no? Esas técnicas las hago buscando un poquito. No puedo proyectarlo porque se está bien acentuado, me quiere atacar y entonces giro y fluyo y entonces lo proyecto en el sentido contrario, ¿no? Y luego, evidentemente, la técnica de pierna es fácil, igual. Ahí la uno, las dos, si te fijas, ¿no? Abro, le pego con la rodilla y luego giro y lo tumbo, ¿no? Esas son más o menos los bunkais que nosotros trabajamos. Casi siempre cuerpo a cuerpo. Sí, bueno, claro, es que no tiene sentido otra cosa para pararse uno enfrente del otro a pegarse. Bueno, es mejor hacer kickboxing, ¿no? Claro, además, quiero decir que yo hago combate al contacto y uso los puños.
y a veces también peleo con gente que usa las piernas, que yo hago boxeo, pero que también hago combate con gente que hace otros sistemas que usa las piernas. Y basada en mi experiencia, las técnicas que están en los Pinan no están hechas para trabajar con golpes a golpe. Que sí, que algo de táctica de puño conozco, es lo que quiero decir. Y no me habla precisamente de que no haya que haya un intercambio de golpes, que no significa que no haya golpes, pero no como nosotros podemos pensar, ¿no? Sí, aparte quiero hacer un comentario. Cuando digo que mejor que haga kickboxing, puede sonar como que estoy denigrando el kickboxing. Al contrario, estoy diciendo que para estar frente a otro y agarrarse a los golpes, el kickboxing es superior. Simplemente resoluciona la situación de manera superior. Y por eso digo que si uno lo que quiere es estar enfrente a otro y matarse a palos, el kickboxing está Claro, genial. Lo que pasa es que la defensa personal, la autodefensa, no se trata de matarse a palos, se trata de salir de ahí lo antes posible, ¿no? De solucionar la situación y poder desaparecer. O sea que la autodefensa no es ganar, la autodefensa es sobrevivir. Y hay que tenerlo siempre en cuenta la gran diferencia que hay entre las dos cosas. Acá la otra vez, bueno, ya estoy viejo, me parece que pasó ayer y pasó quizás hace 10 años, no sé. Yo vivo en Dinamarca y había un boxeador, peso pluma o algo así, danés, que era campeón del mundo. Y lo agarraron 3 tipos en la calle y lo mataron a palos. Pero lo dejaron así. Y después en el informativo le hacían la pregunta, pero usted es campeón del mundo, que no se puede defender. Le dice, sí, yo soy un deportista, dice el hombre. claro, Digo, sos un deportista de élite, no quiere decir que yo pueda andar a los golpes matándome contra 3 personas. O sea que la competencia deportiva es otra cosa, ¿no? Y hay que tenerlo en mente, que no se trata de ganar, no se trata de hacer los más puntos, no, se trata de sobrevivir. Bueno, yo también preparé un trabajito para hoy. Y bueno, empecé de la misma forma, más o menos con la misma filosofía o la misma perspectiva que hiciste tú, Pepe, donde también empecé con un Pinan Shodan. Empiezo con el movimiento inicial. Lo que hay que tener en cuenta que yo hago el Pinan Shodan que se hace desde mi escuela, ¿no? Del Wado, que tiene, claro. bueno, tiene la idiosincrasia técnica del Wado, ¿ok? Lo que sí estoy mostrando aquí es que, si no sé si alguien ha escuchado hablar de la técnica del Kimura, o sea, la de dislocar el codo o el hombro. Bueno, justamente lo que muestro es un Gono-Zen reaccionando de cuerpo a cuerpo, reaccionando a un gancho a corta distancia, y donde la respuesta es dislocar el hombro del contrincante. Y ahí se ve que yo reacciono bastante fuerte en el video porque justamente como tengo una inflamación en un hombro, apenas me tocan, salto, ¿no? Pero es una técnica de distancia corta, cuerpo a cuerpo, donde envolves el ataque, el gancho del oponente y le haces presión con el objetivo de dislocar. Bueno, lo primero que te salga, por lo general es el hombro lo que salta primero. Y nuevamente estamos trabajando desde el Gono Zen. Ahora, si vamos al Pinan Nidan, lo que hice justamente simplemente para mover un poquito la cosa es que agarré la primera técnica del Pinan Nidan y la conjugué con la última técnica del Nidan. O sea, empiezo con el Otoshi Uke del principio y sigo con el Shuto, ¿no? Que los combino para mostrar una situación cuerpo a cuerpo donde un Otoshi a tabique nasal, por ejemplo, puede ser seguido de una proyección utilizando la última técnica del Pinan Nidan. Ahí cambiamos la perspectiva porque ahí el que toma la iniciativa es el ganador, ¿no? En este caso, en todos estos videos, le hice un pequeño honor a Otsuka Sensei,
creador del Wado Ryu, que cada vez que mostraba este tipo de trabajos, él siempre era el perdedor. ¿Okay? El alumno era el que jugaba el papel de ganador. Entonces aquí ven a mi alumno Nicolai, que es el que me gana en todas las situaciones. Y bueno, esto es una forma de trabajar también donde se pueden agarrar los gestos técnicos del kata y verlos como una caja de herramientas que se pueden conjugar según la necesidad táctica y no necesariamente la secuencia en la coreografía del kata, ¿no? Después se me ocurrió la idea de romper un poquito con la coreografía también, de verlo desde varias técnicas. Y entonces lo que puse es el llamado Shutouke, que en el Wado lo hacemos siempre en Yodan. Y bueno, mostrar variaciones de aplicación de la misma técnica donde se puede utilizar como Go-no-sen, o sea, como primero bloquear y después atacar, con el yuto sobre el cuello del oponente. También como cuerpo a cuerpo se puede utilizar para envolver el brazo del oponente y atacar con el otro sobre el cuello. Después también muestro una situación en que con la misma técnica se puede atacar a la garganta y después al cuello. O sea, siempre estamos haciendo el shutouke, pero con algunas variaciones en el gesto técnico. Y en la última utilizamos el uke para presionar el kamae del oponente hacia abajo y que quede su garganta descubierta y hacer el shuto sobre la garganta, ¿no? Nuevamente, es para dar una idea de la amplitud de aplicación que puede tener un mismo gesto técnico, la cantidad de variaciones de aplicativas que se le puede dar, que pueden ser percusivas, que pueden ser de proyección, que pueden ser en distintos tiempos, pueden ser en Go-no-sen o en Sen o en Sen-no-sen. O sea que una sola técnica del kata nos da un sinfín de aplicaciones. Y bueno, después lo que hice también fue volver al kata. Hice una aplicación de Pinan Yondan, simplemente la primera técnica del Pinan Yondan y bueno, la técnica 1, 2 y 3, y bueno, simplemente nuevamente volver al Go-no-sen, y le hace un gancho, bloqueo, ataco la garganta, ataco el cuello y viene la proyección. Es una aplicación clásica, se le podría decir, ¿no? Nuevamente trabajando en Go-no-sen, o sea, donde el oponente tiene la iniciativa y me obliga a reaccionar sobre ella. O sea que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Y después me gustó mostrar en Pinan Godan, donde en nuestra escuela tenemos un salto, se va hacia atrás y se salta, cuando en realidad en la aplicación tenés que entrar bajo el brazo del oponente para poder proyectarlo. Y esto es una discusión que hay muchas veces en el karate, ¿qué significan los saltos? ¿No? He visto aplicaciones donde alguien me ataca con un bo y yo salto arriba del bo, y bueno, no entiendo cómo hago, después cómo es que hago un uke hacia abajo al aterrizar, ese tipo de cosas. En cambio, de esta forma es fácil de ver lo que pasa. Entro bajo la guardia del oponente, lo proyecto, el salto es la proyección, y después lo domino cuando está en el suelo. O sea que nuevamente estamos utilizando los gestos técnicos que se encuentran en un kata para situaciones que realmente pueden ocurrir y que nos da una solución efectiva, eficaz, o sea, eficiente, y que realmente no quiero decir que sean súper fáciles, pero con un poquito de entrenamiento son fáciles de aplicar. Y como no me acuerdo qué decía, pero a quién lo decía, ¿no? Pero la simplicidad, digo, es señal de que algo está bien hecho, ¿no? Cuando uno ve a un maestro hacer algo parece todo simple. Yo creo realmente que el espectro técnico que nos brindan los Pinan no son súper avanzados, que son
con un poco de entrenamiento son relativamente accesibles. ¿Qué pensás vos, Pepe? Sí, no, está claro. Yo creo que el espectro técnico es bastante interesante para la gente que no tenga un conocimiento más amplio del karate, para empezar, y aplicaciones bastante eficientes, ¿no? Y eficaces y además bastante variadas, ¿no? Porque además es una toma de contacto, tienes que adquirir destrezas, que eso es importante también, ¿no? Como te decías antes, ¿no? Saber caer, trabajo de ángulo, sobre el salto que tú decías, ¿no? Nosotros hacemos un tobiconde que se llama, cuando hacemos un Shiroki Ryotoshi, es decir, te vas por la espalda y saltas y el otro se choca de espalda, ¿no? Hacia el suelo. Entonces, no, hay una gran variedad. mm, y luego, además, como si lo contemplas como un sistema, si eres capaz de completar los pinas incluso como un sistema, te va dando cuenta que a lo mejor por ejemplo, creo que lo hice en una de las katas, aunque no lo he comentado, donde yo hago la primera y la segunda técnica del kata, pero luego hago la quinta, me parece, o la sexta, ¿no? Hago una especie de combinación. Pues también puedes mezclar de otras catas, es decir, que no es que estés limitado al espectro técnico exclusivo del Shodan, del Nido, del Sandan, sino que estás a lo mejor trabajando con la segunda combinación, la primera combinación de una kata, e irte a la quinta combinación de la cuarta kata, ¿no? Es decir, que está relacionado porque son principios. Claro, aparte uno no entrena kata, se entrena a sí mismo. Digo, ¿no? Claro. No, sí, me parece que estamos de acuerdo. No quería terminar hoy sin decir que estamos saliendo atrasados porque tú estabas enfermo, todavía estás con cara media de enfermo, y la voz un poco tomada, pero hoy te estabas suficientemente bien como para hacer el episodio. Sí, Así ya que, tengo cara de persona, como se suele decir, ya tengo cara de persona. así que bueno, qué bien que te hayas mejorado, Pepe. Bueno, si te gustó el contenido de este episodio, no te olvides de darnos, acá siempre apunto mal, de darnos un apoyo económico aquí, de comprarnos un café para poder seguir costeando los costos de la producción de este podcast, o darnos un super gracias en YouTube. Y bueno, te pido que compartas nuestro contenido con tus amigos karatecas. Desde ya, hasta la próxima.